invitados para charlar sobre qué necesita México para crecer. Obviamente que vamos a hablar desde el punto de vista exclusivamente fiscal, ¿no? Sabemos que para crecer, pues México necesita un montonal de cosas, ¿no? Y esta charla pues va a consistir en hacer un poco de profetas, porque realmente pues todavía no está muy claro como qué temas en materia fiscal va a haber. Hay cosas que sí creemos que son inevitables, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, del BEPS, que es un programa de la OCDE para combatir las prácticas perniciosas tributarias internacionales en las empresas multinacionales. Yo creo que eso, hay en México un gobierno de izquierda o de derecha, es algo que viene y que se tendrá que dar, ¿no? Por las tendencias mundiales. Pero también vamos a hablar de ofertas de campaña que ha hecho el presidente, ¿no? Como sabemos, pues ha habido muchas ofertas. Yo creo que pronto ya el gobierno, cuando entre, va a empezar a ver el tema del balance del presupuesto público, y no sé si lo que vayamos a platicar hoy necesariamente vaya a quedar como lo comentemos, ¿no? Porque pues, es un tema de pérdida de recaudación en muchos casos, de sacrificios en recaudación y en un presupuesto público que de por sí ya está ajustado, se fue balanceando en la última parte del sexenio, ahorita está más o menos en equilibrio. Pues todo esto parecería que ejercería una gran presión, ¿no? Pues bueno, la dinámica es una charla con Luis, que es un súper experto. Es un honor estar con alguien de la talla de Luis aquí, y vamos a ir comentando algunos asuntos que creemos que van a ser tendencia pronto, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, Paco. Igualmente gracias al IMEF por considerarme para venir a charlar con ustedes un poquito de cuáles son los vaticinios que tenemos en relación a la materia fiscal para el próximo sexenio. Y déjenme decirles algo, ¿no? ¿Qué necesita México para que crezca? Yo, como para abrir el tema. Si nosotros vemos una organización privada, pues una empresa, ¿no? Yo creo que hay dos rubros en donde normalmente estamos trabajando para incrementar el valor que le damos a los accionistas, ¿no? Los ingresos y el manejo de los costos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que necesita México para trabajar? Las dos cosas, ¿no? Ahorita yo creo que nos vamos a enfocar en el tema de los ingresos, ¿sí? Podríamos hablar un poquito sobre el tema de los costos, que va de la mano, pero el tema de los ingresos en materia tributaria los podemos dividir en dos: en la recaudación directa y en la recaudación indirecta. La recaudación directa, ¿cuál es? Pues es la que obtiene el gobierno federal del pago de contribuciones corrientes, ¿no? El que presentamos todos los años, y nuestros pagos provisionales y demás. Y la recaudación indirecta, pues es la que obtiene por medio de los aparatos fiscalizadores del Estado. Y me parece que las propuestas que están hoy sobre la mesa del actual presidente electo a la República está manejando las dos. Yo creo que por ahí es importante puntualizar, ¿no? Lo cierto es que desde mi punto de vista, el panorama económico con el que se va a enfrentar Andrés Manuel López Obrador es mucho más benévolo que el que tuvo Enrique Peña Nieto, ¿no? Simplemente con el precio del petróleo, ¿sí? Que recordarán que la caída del precio del petróleo cuando empieza el sexenio de Enrique Peña Nieto pues devastó la economía del país, porque nosotros, si vemos la estructura de la ley de ingresos del país hasta antes de la reforma energética, tenemos dos grandes rubros: el de las contribuciones, ¿no? O el de la contribución directa y las contribuciones directas, y el tema de los ingresos petroleros, ¿no? Hoy por hoy trae una mejor posición en cuanto al otro rubro de los ingresos petroleros, con todo y el esquema que tenemos ahorita en la reforma petrolera y el tema de los contratos y la revisión que se va a hacer de los contratos y demás, pero me parece que está bajo otra posición, ¿no? Independientemente del tema político, en donde pues prácticamente son dueños del país, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que se va a dar en el futuro inmediato. Y como bien dijo Paco, y que también es un honor para mí y es un gusto estar compartiendo el foro con él. También todo un personaje técnicamente muy bueno, y va a estar muy interesante el tema. Si pasan la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son las propuestas en materia fiscal que Andrés Manuel López Obrador ha estado poniendo sobre la mesa? Yo creo que muchos, acuérdense que una cosa es cuando eres candidato y otra cosa es cuando eres presidente, ¿no? Entonces, pero si analizamos en lo general, y pues me permití poner también vamos a decir, el vocabulario que utilizó, y ahorita vamos a tratar de
traducir lo que quiso decir, ¿sí? Porque tiene sentido y son muy puntuales, pero de alguna manera tiene sentido, ¿no? No aumentar las tasas impositivas ni crear nuevos impuestos, vamos a decirle nuevas contribuciones, ¿no? Para no limitarnos al tema de los impuestos. Esto definitivamente es una paradoja, ¿sí? Pero una paradoja que ciertamente tiene sentido, ¿sí? ¿Por qué ciertamente tiene sentido? Porque tenemos un mercado que es el más grande del mundo, de vecino, en donde ya hizo su reforma fiscal estructural y concluyó en una disminución de la tasa corporativa al 20%, lo cual competitivamente nos pone en default, ¿no? Con el vecino del norte, porque ese argumento que tenemos de que nuestra mano de obra es mucho más barata, ¿sí? Y por eso las empresas manufactureras se están estableciendo en el país, ya no va a ser tan fácil. ¿Y por qué? Porque por otra parte lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es, en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, mover el contenido nacional que deben de tener. Y uno de los temas en los que se está trabajando es el tema de los salarios, justamente. ¿Por qué? Porque esto sí ponía en una desventaja competitiva a las empresas en Estados Unidos. Entonces, yo creo que por lo menos el tocar el impuesto sobre la renta corporativo hacia arriba no es una opción ahorita para el gobierno federal. No sé, Paco, ¿qué opinas al respecto? Sí, no, yo creo que aumentar inversiones, ¿no? Ahora, esto de no aumentar tasas y ni crear los impuestos tampoco es que diga mucho, ¿no? Porque realmente lo que cuenta es el impuesto efectivo, lo que al final de la historia se paga, ¿no? Hay cualquier cantidad de estudios, yo he visto 4 o 5 de cuál es la tasa efectiva de México y ninguno coincide cuál es tasa efectiva, que es el impuesto que se paga al final comparado contra la utilidad antes de impuesto, ¿no? Y eso difícilmente da el 30, que es la tasa legal, ¿no? La tasa nominal. Por ejemplo, las empresas que están cotizando en bolsa, vi algún análisis donde la tasa efectiva era como entre el 17, 18, 19%, así se ha ido moviendo, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos no solo que no se aumenten las tasas, porque nos restaría competitividad, pero también que no se alteren las bases, porque si empezamos que no es deducible una serie de cosas o que cambia la mecánica de deducción de inversiones o que se quita la facilidad de hacer la deducción inmediata para empresas pequeñas, etcétera, 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 pues probablemente, aunque la tasa nominal no crezca, pues la tasa efectiva crecería, ¿no? Entonces, pues tampoco es que diga mucho esto de que no vamos a aumentar las tasas, ¿no? Ahora, y la pregunta es, ¿y de dónde va a sacar el dinero para mover todas las secretarías de Estado, ¿no? Para darles el apoyo a los ninis, a los viejitos, ¿sí? Y todos los demás estímulos y subsidios que propuso durante el tema de campaña. Simplemente para mover la Secretaría de Salud se necesita alrededor de 150 millones de pesos. Solamente para una secretaría, ¿no? Yo recuerdo que en el 85, bueno, no recuerdo porque estaba muy chico, pero lo leí, acababa de ser casi, ¿no? Que por el temblor se cayó el INEGI y lo cambiaron y ahorita el INEGI está por allá por el norte, creo que en Chihuahua o Aguascalientes, en el Bajío está. Se tardaron 5 años en cambiarlo, ¿no? O sea, si nos van a mandar aquí a la Secretaría de Educación Pública en Puebla, ¿no? La pregunta es, ¿la ciudad tiene la infraestructura para recibir a cuántos trabajadores que tiene la Secretaría de Educación Pública? ¿En dónde los van a poner? ¿No? Si los van a poner aquí en el centro de servicios que tenemos aquí enfrente, o sea, ustedes saben qué se va a volver la Tizcayo, ¿no? Pues va a ser una locura, ¿no? Entonces, ¿dónde va a sacar el dinero para hacerlo? ¿Qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, pues en principio yo creo que debe de seguir trabajando en la recaudación indirecta, ¿no? Y este trabajo en la recaudación indirecta es algo que en todos los foros se ha platicado desde hace muchísimo. Me parece que nace o que llega con muy buenas bases legales dentro de nuestro sistema jurídico tributario para hacerlo, ¿sí? Ya la implementación de todo el tema fiscal digital pues está corriendo, y hoy por hoy México es punta de lanza y es un ejemplo mundial del tema fiscal digital. Muchos países de Sudamérica y de Europa están copiando el modelo mexicano,
¿sí? Entonces, de ahí me puedo pasar a la siguiente propuesta en materia fiscal. No, es historia la anterior, que es la simplificación y sencillez para el pago de contribuciones. Ya tiene la base puesta, ¿no? Porque ¿qué es lo que estamos previendo? Que ya para un par de ejercicios, para las personas morales, ya va a llegar su declaración anual requisitada, como ahorita tuvimos el gran drama de las personas físicas, ¿no? Que duplicados FDIs y todo lo que quieran, ¿no? Pero ya lanzaron la prueba, ¿no? Y todas las invitaciones, por ejemplo, que estuvimos recibiendo del tema de CFDIs de nóminas y del impuesto sobre la renta de los trabajadores y demás del SAT, todo eso fueron pruebas de su sistema. Y yo no sé quiénes tuvieron la experiencia, pero en la gran mayoría de las empresas con las que estuve platicando y las que estuvimos ayudando, no estaban o sea, no estaban muy disparejas las diferencias que estaba proponiendo el SAT. Eso quiere decir, y ahí mostró la potencia que tiene en el sistema interno de fiscalización. La pregunta es si nosotros como contribuyentes estamos listos para eso. Sí, y si el nuevo gobierno le va a dar seguimiento a esos esfuerzos de digitalización que ya vino, ¿no? Porque también hay de repente mensajes contradictorios. Ayer salió una nota donde decía el presidente electo: vamos a tener más confianza en los contribuyentes y las auditorías van a ser mucho más efectivas y una serie de cosas que no necesariamente se contraponen con que haya verificaciones de indicadores digitales, ¿no? Ojalá eso siga, porque casi cualquiera de nosotros conoce un ricachón que se dedica a vender facturas y por eso es ricachón, ¿no? Estas empresas que se dedican a esto, pues ahora es muy fácil detectarlas, ¿no? Porque ya todas las pérdidas, pues básicamente que existan en las empresas están basadas en CFDIs, esta tecnología ya tiene algunos años, ¿no? Entonces, si nadie las detecta, pues es básicamente porque puede haber colusión de servidores públicos que trabajen en la autoridad o cosas de este tipo. Pero ya, como bien dice Luis, creo que hay las herramientas tecnológicas para eliminar todo este tipo de actividades ilícitas que además, digamos, aunque a nadie le molesta cuando deja de pagar algún impuesto a consecuencia de alguna de estas cosas, la verdad es que sí distorsionan mucho la competitividad nacional y distorsionan mucho el mercado, ¿no? Porque quien hace las cosas bien se enfrenta a competidores que tienen costos de producción mucho más bajos, pues derivado de incumplimientos fiscales, ¿no? Entonces, ojalá y estas declaraciones de que vamos a confiar más en los contribuyentes sean, sí vamos a confiar más, pero no por eso vamos a dejar toda la bola de cosas que se han puesto, ¿no? Sí, totalmente. Y de ahí pasamos, bueno, sobre el tema del régimen de baja tributación en la zona fronteriza norte, en materia de impuesto a la renta y de IVA, traemos una lámina especial más adelante, vamos a tocar el tema. La transmisión indebida de pérdidas fiscales, que es parte justamente de este perfeccionamiento del aparato fiscalizador que se necesita en México para ser un poco más eficientes al respecto, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Traemos también una lámina. Colaboración internacional para el combate a paraísos fiscales. Aquí lo que quiso decir es el tema de BEPS que ha propuesto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, continuar con él, fortalecerlo. Ahorita Paco va a comentar un poco más en extenso el tema, ¿no? Investigación minuciosa y cancelación de empresas fantasmas, es lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Del famoso deporte nacional del factoring, ¿no? Auditoría inmobiliaria de los Estados Unidos a personajes mexicanos provenientes de política y de altos negocios. Yo diría que más que una auditoría inmobiliaria, yo creo que ahorita ya tiene los instrumentos internacionales para poder fiscalizar todas aquellas inversiones y no limitarse en un tema de inmuebles, sino todas aquellas inversiones que tienen personajes controvertidos y políticos mexicanos, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Ya están todos los instrumentos de intercambio de información financiera y demás operándose. Creo que el de Europa todavía está un poco rezagado, pero el de Estados Unidos ya empezaron a hacer el intercambio de la información. Entonces, de alguna manera tiene que continuar con esos esfuerzos que se han dado, que no ha sido México el precursor de ellos, sino ha sido a nivel internacional, pero le queda muy a modo, ¿no? Para lograr estos temas, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, totalmente, ¿no? Ahora con estos sistemas estandarizados de intercambio de información, pues yo creo que ya hay pocas jurisdicciones donde esconderse, ¿no? Y además creo que va a haber en los siguientes años mucha presión sobre las jurisdicciones que no han estado firmando, digamos, los acuerdos de intercambio estandarizado de información, ¿no? Hoy creo que esconder el dinero va a ser
más difícil, y por eso creo que el decreto de repatriación que hubo tuvo éxito razonable, ¿no? Porque el que tiene dinero fuera, ya sea de actividades ilícitas por naturaleza o simplemente pues evasión de impuestos que provienen de actividades ilícitas, creo que la gente siente que hay mucho más vigilancia y va a estar mucho más difícil en un futuro tener dinero escondido, ¿no? Sí, totalmente, aunque fue eficiente, pero no fue lo mejor, ¿no? O sea, si tú quieres en realidad repatriar capitales al país, tienes que hacer lo que hizo Estados Unidos, ¿no? Poner una serie de reglas, ¿sí?, tendientes a darles beneficios a las empresas para que regresen los capitales al país, ¿no? Y por ahí poner candados para que todas esas inversiones o esas utilidades no distribuidas que tienen las empresas americanas en el extranjero se graben, ¿no? Ya en cierto plazo. Ese sí, para mí, es un decreto de repatriación de capitales eficiente y efectivo, ¿no? No lo que hemos estado teniendo aquí. Sí, no, totalmente, ¿no? Este decreto es básicamente, pues pagas el 8 y digamos no te vamos a exigir ninguna otra obligación fiscal, ¿no? Pero bueno, y al final existe la obligación de mantener invertido el dinero 2 años en México, ¿no? Pero como bien lo dice Luis, pues yo creo que faltó estimular mucho más, no solo que fuera, digamos, evitar el castigo, ¿no? Sino que fuera un plan mucho más ambicioso como el que se logró en Estados Unidos, ¿no? Sí, así es. Otro tema que ha estado, digo, él siempre le atacó como discurso de campaña a la clase privilegiada, que me acabo de enterar que somos parte, estamos aquí. Y uno de los temas es justamente la eliminación de los programas de consolidación fiscal, que ya se tocó en la última reforma de la ley del impuesto sobre la renta, pero yo no sé si sea bueno o no el eliminar bueno, que ahora se llama no consolidación fiscal, sino es integración, ¿no? Que me parece que al final trae un trasfondo pues constitucional y de derechos humanos, que al final las corporaciones puedan integrar o consolidar sus resultados fiscales y pagar de manera consolidada, ¿no? Y no tengas por ahí pérdidas fiscales en otro y utilidades en otro, y en realidad no estás tributando bajo una realidad de negocios del grupo corporativo, ¿no? Claro, sí, sí, porque ¿qué es consolidar? Es simplemente reconocer que una entidad económica, una entidad de negocios, tiene o está dividida su operación en diferentes entidades jurídicas por las razones que se quieran, ¿no? Contractuales, estrategia, de lo que sea, ¿no? Y el obligar a compañías que son parte de un mismo negocio, de un mismo grupo, a estar tributando de manera independiente y que compañías que tengan utilidades paguen impuestos cuando dentro de la misma entidad económica hay compañías con pérdidas, pues tiene un aspecto incluso, como lo dices, posiblemente de constitucionalidad, ¿no? De obligar a los contribuyentes a tributar de manera desproporcionada su verdadera capacidad de pago. Sí, totalmente. ¿Cuáles son los temas que tenemos ahorita sobre la mesa que está operando ya dentro de nuestro sistema jurídico tributario, que va encaminado a fortalecer esta parte indirecta de la recaudación para eliminar todos estos cánceres y estas pues, actividades que de alguna manera pudieran llegar a ser pues, delictivas, ¿no? O de dudosa reputación, como es el tema de la utilización para efectos fiscales de comprobantes o de facturas, como antes se les conocía, de comprobantes fiscales digitales apócrifos, o que estaban de alguna manera amparando operaciones inexistentes, ¿no? Recordarán, y yo creo que ya todos conocemos, que existe un procedimiento que es el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, en donde la autoridad, utilizando sus bases de datos y la información interna que tienen y demás, publican una lista negra que se conoce, en donde viene toda la serie de compañías que desde su punto de vista no tienen la infraestructura, ¿no? Ni los recursos humanos ni materiales para realizar la operación que está parando los comprobantes fiscales que están emitiendo, ¿sí? Pero esta mecánica perjudica más a quien adquiere el comprobante que a quien lo está emitiendo, ¿no? Porque sabemos que todos nuestros amigos ricos que andan vendiendo este tipo de estrategias
pues no lo hace con una sola compañía, sino lo hace con una serie impresionante de compañías, ¿no? Yo creo que a esto era a lo que se refería él cuando comentaba del tema de desaparecer las empresas fantasmas, ¿no? Para efectos fiscales. Sería buenísimo, pero pues hasta ahorita ha funcionado este tema del 69B, pero creo que no ha sido suficiente. Sí, no ha sido suficiente, y fíjate que el presidente electo ha dicho que va a mandar dentro de sus primeras iniciativas de ley una que establezca como delito grave el simular operaciones para efectos fiscales, ¿no? Y ahí la pregunta es si esto verdaderamente va a funcionar, porque habrá que ver cuántas denuncias hace el sistema de administración tributaria por estas empresas, ¿no? Si ustedes ven todas las listas que se han publicado de empresas que realizan operaciones inexistentes, es como las llama el 69B, pues no creo que corresponda al número de denuncias que hay del SAT en la Fiscalía, ¿no? Entonces de nada serviría una pena mucho más severa cuando realmente pues, la autoridad no está denunciando, ¿no? Claro, y si no tienes un sistema penal eficiente y eficaz, pues yo creo que se volvería letra muerta, ¿no? Ese tema. Pero bueno, de la mano a este 69 se crea un 69 bis, y este 69 bis es lo mismo que el 69B, pero dirigido a aquellas compañías que trasladaron, adquirieron y aplicaron indebidamente pérdidas fiscales, que es el otro deporte nacional que tuvimos en materia fiscal durante muchos años, y que de alguna manera la ley ha estado tapando este tipo de estrategias, ¿no? Al volver la aplicación de las pérdidas fiscales celular, por ejemplo, ¿no? Que ya se ha habido algunos reveses en la Suprema Corte de Justicia al respecto de la constitucionalidad de estas medidas que se encuentran en la ley, como por ejemplo la pérdida de la enajenación de acciones, que solamente la puedes aplicar contra ganancia en la enajenación de acciones. La Corte, bueno, hace un par de años dijo es constitucional, ¿no? Todos los requisitos que hay para no aplicar o para aplicar las pérdidas en decisiones, en fusiones y demás. Pues ha sido una mecánica ya que está operando hoy por hoy, ¿no? Pero ahorita, al igual que el tema de las facturas, la autoridad fiscal implementa un procedimiento para ventanear a aquellas compañías que hicieron una transmisión indebida de pérdidas fiscales, ¿sí? Es un deporte un poco más sofisticado, ¿no? Pero yo creo que ha sido también un elemento importante para erosionar la base fiscal en el país. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que como bien lo dices, es el segundo deporte, ¿no? Quien venda facturas y quien vende empresas con pérdidas, ¿no? Y este 69 bis creo que sí ataca como las empresas que son transmitidas para que se utilice esa pérdida en otras actividades económicas reales, pero muchísimas de estas empresas tienen unas pérdidas sintéticas, vamos a llamarles así, es decir, pérdidas que no ocurrieron, simplemente que se originaron pues por estar haciendo operaciones simuladas, ¿no? Y ahorita Luis explicará con más detalle qué es lo que prevé este 69 bis, pero básicamente lo que prevé pues es que no estén vendiendo empresas, básicamente vendiendo acciones de empresas con pérdidas, para que los nuevos accionistas empiecen a realizar actividades económicas reales y utilicen estas pérdidas, ¿no? Sí, básicamente esta disposición lo que le otorga a la autoridad fiscal un procedimiento eficiente y muy rápido para poder atacar este tipo de operaciones, en lugar de irlo a hacer mediante un procedimiento fiscalizador tradicional, como sería una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, o ahora las revisiones electrónicas, que si bien ya son mucho más eficientes o más rápidas, no tanto como este procedimiento del artículo 69B. Entonces, básicamente, estas estrategias se basaban en que empresas con atributos fiscales, porque no nada más pérdidas fiscales, sino también con grandes cuentas de utilidad fiscal neta y de utilidad de aportaciones, se transmitían. ¿Y cómo se transmitían? Adquiriendo la compañía o fusionando la compañía, ¿sí? Y aplicabas todas estas pérdidas y estos atributos fiscales contra la operación, vamos a decirle, corriente o normal de la organización. Ahora te dice, siempre que lo hagas de manera indebida. Y aquí tenemos una deficiencia, porque dice, ¿qué es de manera indebida? De manera indebida significa que no existiera una razón de negocios y que el único fin por el que hubieras hecho esa transmisión de pérdidas fiscales
hubiera sido obtener un beneficio fiscal. Entonces ya entramos a un tema más esotérico, ¿no? De alguna manera, cuando hablamos de razones del negocio y cuando decimos que el único beneficio fue de manera fiscal. Pero estos dos artículos, el 69 y el 69 bis, van de la mano con esa propuesta de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Sí es necesario, pero se tienen que perfeccionar estos mecanismos porque todavía estamos detectando que en el mercado se siguen dando, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que sí, efectivamente es algo que se tiene que hacer y pues veremos cómo siguen operando al respecto, ¿no? Sí, no, y como dices, el procedimiento este es muy ágil, ¿no? En lugar de hacer una auditoría y demostrar que la pérdida, digamos, no es una pérdida de vida o legal, ¿no? Simplemente te publico en un listado, entonces ya el que quiera comprar acciones de esta empresa, pues sabrá que la autoridad puede iniciar un procedimiento de fiscalización y que ya tiene una presunción, ¿no? Porque el artículo habla de que se presumirá, pero es una presunción ya absoluta, que será difícil tumbar porque pues hay una serie de hipótesis que si se dan y no se aclaran, digamos, la presunción ya se convierte en una presunción absoluta, ¿no? Entonces... Sí, correcto. Pues sí, entonces, bueno, vamos a ver cómo aplicaría. Otro tema importante, ¿no? Y, digo, podemos entrar si quieren más a detalle a los puntos en particular, pero tenemos limitado el tiempo. Entonces es el impuesto a las herencias. Y ustedes dirán, oye, pero si López Obrador dijo que no iba a subir los impuestos. Lo que pasa es que este no es una implementación de un nuevo impuesto, es una reforma a la ley del impuesto sobre la renta. Porque hoy por hoy la ley del impuesto sobre la renta exenta del pago de esta contribución a las herencias, los legados y las donaciones cuando son en línea recta, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la propuesta que ya hoy por hoy está en el Congreso, presentada por un diputado de Morena, es justamente gravar estas transmisiones de propiedad con motivo de la muerte del propietario, pues, o sea, las herencias, los legados y también las donaciones, ¿no? Lo que está diciendo la exposición de motivos es que solamente va a afectar a, hoy por hoy, 235,000 millonarios que hay en México, según la exposición de motivos, y que va a equivaler a 1.5% del Producto Interno Bruto de incremento en la recaudación del país, que de todos modos no nos pone en la posición que nos gustaría y que deberíamos de estar, porque estamos alrededor del 16% abajo del Producto Interno Bruto de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, del 22.8% que andamos, vamos a andar en el 23, 24.8%, entonces tampoco no es una gran medida, ¿no? Pero bueno, también lo que están proponiendo no resulta tan agresivo como lo es en otros países. Hay dos tipos de impuestos a las herencias. Hay un impuesto que grava la transmisión de la masa hereditaria sin ninguna deducción, con una tasa flat, ¿no? En el momento en el que se da la muerte pues en este caso del contribuyente, o que es el propietario de los bienes que se están heredando. Y hay otro impuesto que se llama de participación hereditaria, que grava en individual a quien recibe y en la proporción que recibe la herencia. Lo que te da la posibilidad de hacer ciertas deducciones y solamente vas a gravar la porción neta que estás recibiendo. Pero Estados Unidos, por ejemplo, lo tiene 40%, ¿no? Japón, Corea lo tiene al 60, al 70%. ¿Sí? Hay otros países por ahí en la Unión Europea y en Sudamérica que lo tienen un poco más abajo, y nosotros andamos como por la media, en donde se pretende en la propuesta gravar a partir de 10 millones de pesos del valor de los bienes que se están transmitiendo, ¿sí? y por capas, ¿no? De 10 a 50 millones se grabará al 10%, de 50 a 100 millones al 20% y de 100 millones en adelante al 30%. ¿No? Entonces, pues me parece que es un rubro en la ley de ingresos que ya tiene años que viene ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí hay mucha posibilidad de que esto pase en el Congreso. Sí, fíjate que yo estuve leyendo un estudio que se presentó de esto a la Cámara de Diputados y lo primero que dice el estudio es que recauda muy poco a nivel mundial este impuesto, ¿no? E incluso países como Portugal o Noruega
decidieron quitar este impuesto, ¿no? Porque en la mayor parte de los países anda sobre medio puntito del PIB la recaudación. Estados Unidos creo que anda un poquito abajo. Creo que el rey a nivel mundial en este impuesto es Japón, ¿no? Que casi llega al puntito, ¿no? Sí, pero trae 70% de tasa, ¿no? De tasa, ¿no? Entonces, y además distinguen la tasa entre si son familias en línea recta o son terceros, los herederos, hay distinción ahí en tasas, ¿no? Si están los hijos emancipados o no, ¿no? O sea, si eres nini, está exento, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí. ¿No? Pero fíjate que mucho de lo que dice este estudio, que además sé que lo hizo gente como pues muy de pensamiento de izquierda, ¿no? Porque habla mucho de redistribución y justicia social, ¿no? Dice que hay varios países que incluso en la primera generación no ponen tasas tan agresivas, la primera herencia, pero cuando los hijos heredan a los hijos, digamos ya en la segunda herencia, muchos países ponen un impuesto o un impuesto del 90% de tasas muy elevadas, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que es hacer que la gente empiece con piso parejo la harina, ¿no? Que si no se sigue aumentando la brecha de desigualdad, porque pues, los que son ricos heredan, incrementan, y los que no son ricos, pues como que cada día se alejan más, ¿no? Entonces, como volverles a poner el piso parejo. Oye, ¿cómo decía que es que estamos fregados entonces bajo eso? Porque decía que la posibilidad de alguien que nació en el estrato bajo de la economía del país, tanto esta persona como sus hijos, como sus nietos, la posibilidad de que salga de ese estrato es casi nula, ¿no? Y la posibilidad de que el segmento alto de la clase privilegiada, como nosotros, baje de ese segmento, ¿sí? Es también prácticamente nula. Entonces justifica esto como una forma de redistribuir la riqueza. Sí, exactamente, como que la sugerencia de este reporte es pues que vaya el impuesto, ¿no? Yo cuando lo vi, pues como yo creo que a muchísimos pues se me chinó la piel, dije, oye, pagamos el 35 de ISR, ¿no? Si recibimos dividendos pagamos otro 10 adicional, y todavía cuando queramos pasar lo que trabajamos durante nuestra vida a nuestros hijos, pues habrá que pagar otro tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que hay muchas voces a favor y muchas en contra de estos impuestos, son súper polémicos porque yo diría, a ver, no es lo mismo dejar a un familiar en línea recta, sano y educado, que dejar a un hijo cuadrapléjico de la herencia, ¿no? Y entonces, ¿por qué la tasa tendría como que tocar en el mismo rango, en la misma tasa, ambos casos, ¿no? Y luego, pues, ¿qué va a pasar con figuras como, por ejemplo, un fideicomiso? Se ponen los bienes en un fideicomiso y no se asignan fideicomisarios a la hora de hacer el fideicomiso, o se mandan a una fundación de interés privado constituida, por ejemplo, en Panamá, los recursos, ¿no? Este tipo de cosas, donde en este tipo de fundaciones, por ejemplo, pues no hay beneficiarios, o si los hay están en documentos privados, no en registros públicos. Entonces, yo creo que puede haber como muchas estrategias que se pueden hacer aquí, y yo creo que si se grabara el impuesto a las herencias, tendría que ser también a las donaciones, tendría que ser también a los fideicomisos, tendría que ser también a las fundaciones. Incluso en otros países, para evitar el impuesto a las herencias, lo que hacen es comprar seguros de muerte, ¿no? Y entonces lo que le llega a los hijos ya no es mi herencia, es un seguro enorme que compré, ¿no? Entonces pues también tendrían que, en todo caso, que ver cómo grabar los seguros de vida, ¿no? Porque si no, pues va a tener muchos huecos, ¿no? Y entonces solamente va a acabar pagando el impuesto, pues aquel que no hizo una planeación fiscal adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues quién sabe si vaya este impuesto a las herencias, existe en muchísimos países. Yo vi un mapa que justamente hizo Ernst & Young, ¿no? De qué países tienen el impuesto a las herencias, y básicamente son países ricos, ¿no? O sea, el único país no muy rico que tiene el impuesto a las herencias es Chile. De ahí en fuera, pues hablamos de España, Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia, etcétera, ¿no? Y en todos estos países, digamos que hay muchas diferencias en tasas, hay muchas diferencias incluso dependiendo de si el familiar es en línea recta o el heredero es un tercero, de si el familiar está sano, del número de hijos que tiene, de una serie de factores como para que se intente que el impuesto pues sea lo más justo posible, ¿no? Entonces, bueno, pues está en discusión, ya es una iniciativa de ley, ya no es nada más una idea, ya está discutiéndose esto en la Cámara de Diputados, creo que es donde se presentó la iniciativa, y bueno, pues vamos a cruzar los dedos porque no se apruebe, ¿no? La verdad, a mí no me preocupa en lo personal el tema, ¿no? Porque yo de lejos me veo solvente, pero ya de cerca soy aguarrás, ¿no? Entonces, no tengo mucho que pueda estar grabado, ¿no? Bueno, lo cierto es que sí están haciendo por la tendencia izquierdista a la
vamos, lo más probable es que se hace. Me parece que sí, para una fecha. Es correcto. Me parece que sí es muy probable y lo cierto es que ahorita ya estamos haciendo cosas con grupos de empresarios y demás para tratar de hacer movimientos antes de que entre en vigor, ¿no? Entonces, sí se está previendo, ¿no? Pues el siguiente es el tema de la famosa amnistía fiscal, ¿no? Sí, hemos tenido como este tema cada inicio de sexenio, ¿no? Porque además es un tema donde probablemente sea una recaudación inicial, ¿no? Y muchos de los temas que entran a la amnistía eran temas litigiosos, ¿no? Donde probablemente el porcentaje de éxito de la autoridad fiscal anduviera en rangos quizá del 50%, ¿no? Y aquí pues ya es hacer efectivo como muchos créditos fiscales, ¿no? que se tenían, ¿no? Además, bueno, viene mucho con el discurso del presidente, ¿no? Y bueno, ya ahorita Luis nos va a platicar, pero pues si pasa esto como se está planteando, pues el beneficio es, desde el punto de vista de Luis, no sé cómo lo va, pero yo creo que enorme, ¿no? No, definitivamente el monto de lo perdido lo ganado, ¿no? Eso me parece que es una filosofía que atendía a los decretos de amnistía fiscal que manejó Peña Nieto y que manejó Calderón, que por cierto ambos fueron extremadamente criticados por la izquierda mexicana, ¿no? Porque decían, es que los más beneficiados son las grandes compañías. Pues claro, pues si son los que tienen los grandes créditos fiscales, ¿no? O sea, porque si te vas a ver el portafolio de créditos fiscales que tiene la administración desconcentrada de Puebla 1, comparado con la que tiene la Administración General de Grandes Contribuyentes, solo un crédito fiscal, me parece que es todo el portafolio de créditos fiscales que tiene la Administración local, ¿no? Entonces, pues es evidente, pero lo que nunca dijeron es cuánto se recaudó por esa amnistía fiscal y los beneficios de recaudación inmediata que tuvieron los dos decretos de amnistía que hubo en los dos sexenios anteriores fue impresionante, ¿sí? Cuando sabemos que nuestro sistema de impartición de justicia no es el más veloz, ¿sí?, del mundo, en donde un juicio, si quieres, te lo puedes llevar hasta 4 o 5 años, ¿no? Incluso hay créditos fiscales que se empezaron a pelear a principios del sexenio y terminó el sexenio y no terminaba el juicio y al final se ganaba y nunca había ese dinero el gobierno, ¿no? Entonces, que además todos estos procesos legales le cuesta dinero al país. O sea, el aparato fiscalizador y la defensa de las resoluciones que emite el aparato fiscalizador le cuesta dinero al país, ¿no? Estaba yo viendo alguna estadística que solamente una notificación de un crédito fiscal, o sea, ir y notificar el crédito fiscal, cuesta alrededor de 2-3 mil pesos. Ir a notificar el crédito fiscal. Una carga enorme, ¿no? Digamos, sin un juicio, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, hacer una visita domiciliaria es una carga económica enorme. De hecho, hoy por hoy, por ejemplo, la autoridad fiscal lo que está haciendo, ¿no? Y es un tema que, pues, en el momento en el que estamos negociando acuerdos conclusivos y demás, hay que ver porque nunca menos de eso te van a aceptar en un acuerdo conclusivo, es que están haciendo una especie de P&L, ¿no? Por las visitas domiciliarias. Entonces, ya por fin, inteligentemente, se podrán a ver, ¿cuánto nos está costando esta visita domiciliaria? ¿No? Y están viendo pues cuáles son sus costos, su estructura de costos y demás por visita domiciliaria, ¿no? Que básicamente pues es el salario de los auditores, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, pues como nos costó esto, al menos tenemos que recaudar en esta visita domiciliaria nuestros costos y con un markup de tanto. ¿Sí? Así, ¿no? Lo cual es cierto, o sea, es eficiente. Entonces de repente llegamos a acuerdos conclusivos con revisiones de 1 o de 2 años, ¿no? Y te dicen ahí en corto, pues es que el P&L que tenemos es de tantos millones y tenemos que recaudar esto o ya, pues entonces no vamos a poder llegar a ningún acuerdo en el acuerdo conclusivo. Entonces, sí lo están haciendo, pues, ¿no? Pero bueno, de ahí que el tema de la amnistía fiscal es bueno. Sin embargo, en agosto, ¿no?, apenas del 2018, Alfonso Romo, que es el jefe de la oficina de la presidencia, declaró que no va a haber ningún estímulo ni no va a haber ninguna amnistía fiscal por lo menos el primer año, ¿no?
que ya va en contra de algún como proyecto que se andaba circulando por ahí de la amnistía fiscal, que estaba curioso porque era muy similar a los que habíamos tenido anteriormente, pero incluía, por ejemplo, toda la carga social, cuotas del seguro social, ¿no? Local, pues nunca, ¿no? Normalmente no incluyen cuotas del seguro social, no incluyen IVA, ¿no? Seguía sin incluir IVA, pero bueno, pues parece que ya hubo revés al respecto, ¿no? Sí, realmente platicábamos antes de empezar la charla que parece que lo que circula, digamos, no son reales, no son apócrifas las supuestas iniciativas de ley, ¿no? Pues sí, ya está pasando como las noticias en Facebook, ¿no? O sea, ya vi ya se filtra por ahí una iniciativa de reformas y todo, y ya no sabes si es real o no. Sí, lo cierto es que sí pudiera ser eficiente, ¿no? Porque, digamos, en las estadísticas que publica el SAT en sus informes trimestrales, según me acuerdo la última vez que lo vi, el porcentaje de éxito de los juicios del SAT anda un poquito más de 50, por ahí, me acuerdo, ¿no? Si no me corriges, ya aumentó, ya aumentó, que si quieren ahorita platico sobre el tema, 60. Pero ya andan 60 y 60 y tanto. Ahora, si segmentamos, digamos, cuántos de esos juicios que gana el SAT son de contribuyentes chiquitos y cuáles son de los grandes contribuyentes, a lo mejor ahí ya no es de lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar ahorita? Que seguramente va a haber desbandada en muchas dependencias públicas con la nueva ley de homologación de salarios, que todo indica que sí va a ir. ¿Qué va a pasar con las administraciones jurídicas, ¿no? Y con los buenos abogados que pelean los casos grandes, ¿no? Ayer veía una nota que hay 200 posibles renuncias nada más en Banco de México, ¿no? Y bueno, y me pregunté, ¿la jurídica cuál habrá en el SAT, ¿no? ¿Y pues qué va a pasar, no? O sea, que no va a haber mano de obra calificada. No va a haber mano de obra calificada, lo cual nos va a poner en una posición muy complicada en las siguientes revisiones o en las auditorías que nos abran los nuevos equipos del SAT. Porque es muy complicado ponerte a jugar ajedrez con alguien que no sabe jugar ajedrez, ¿sí? Entonces es muy complicado y es muy peligroso, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, sin que me acusen de discriminatorio, pero es una realidad. O sea, cuando te enfrentas con la Administración General de Grandes Contribuyentes es como si llegaras a Manhattan, ¿no? O sea, los señores saben, están hablando en un idioma que tú, se discutan temas de fondo, no tenemos problemas de que si viene el RFC o no en el CFDI, o sea, vamos, la discusión es a otro nivel, ¿no? Si llegamos aquí a la administración desconcentrada, ¿no? De Puebla, pues ya andamos en el Bronx, ¿no? Y pues bueno, es un tema de capacidad técnica, o sea, y al final lo que estamos viendo que luego muchas veces en las administraciones desconcentradas, y no hablo solo de Puebla, hablo de muchas, están, por ejemplo, liquidando criterios que a nivel central de la propia GAF ya dejaron a un lado, ¿no? Entonces no tienen como que una eficiencia de la comunicación para decir, esto ya no pierdes el tiempo cuando hagas una revisión, ¿no? Y luego, por otro lado, si nos vamos a finanzas, pues ya las cosas se ponen todavía más delicadas, ¿no? Ya no digo qué barrio será, pero vamos, yo creo que mi comentario va en el sentido de que la profesionalización de los aparatos fiscalizadores del Estado es una necesidad inmediata que hoy por hoy todavía no toman cartas en el asunto, y la disminución de los salarios es un tema muy delicado y muy complicado que nos vamos a enfrentar, ¿no? Por una parte, porque por otra parte lo que va a traer como consecuencia es que, por ejemplo, una carga importante de la división de poderes, que es el Poder Judicial de la Federación, que también les van a bajar los salarios, estén enojados con el Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, si están enojados con el Ejecutivo, yo no sé ahora cómo nos va a ir en tribunales. ¿Sí me explico? Porque Claro, porque durante los otros 2 sexenios, si tú ves la configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues todos los pusieron en la estructura partidaria que estaba en el poder, el PAN y el PRI. Y hoy por hoy, ninguno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son de Morena. ¿Sí? Entonces, pues esa estructura partidaria que los puso ahí se vio en las sentencias que estaban emitiendo. Y los reveses de constitucionalidad de las reformas fiscales que tuvimos durante los 2 últimos sexenios, porque recordarán que todos los amparos en materia fiscal en Calderón y en Peña Nieto se perdieron, ¿no? Y esto empezó con Calderón, porque antes todavía con Fox como que ahí se ganaron algunos, ¿no? Pero va a estar muy interesante el tema.
bueno, saber qué pasa con este tema de la amnistía, ¿no? Sí, claro. Otro de los temas que el sector empresarial ha peleado mucho desde la reforma que hubo a finales de 2013, que entró en vigor el 1 de enero del 2014, pues es qué pasa con la deducción de la previsión social, ¿no? Un poco ahí pongo, bueno, ¿cuál es la problemática? Dice ahí, a ver, la previsión social son todas las erogaciones que hace un patrón en beneficio de sus trabajadores, y la ley define como que elevan el nivel de vida del trabajador, cultural, social, económico, o le evitan contingencias presentes o futuras. Así se define la previsión social. Entiéndase pues casi todo, ¿no? Casi cualquier erogación en favor del trabajador pues califica como previsión social, ¿no? Y la ley del impuesto sobre la renta establece una exención a la previsión social con algunos parámetros, ¿no? Básicamente los trabajadores de bajos ingresos pues tienen toda la previsión social exenta. Todo el que gane menos de 7 salarios mínimos pues básicamente goza de la exención en la previsión social. Los trabajadores de un poco más de ingresos, de arriba de 7 salarios mínimos, tienen un salario mínimo exento de previsión social, ¿no? Y entonces lo que se pretende en la reforma fiscal de 2014, acuérdense que en esa reforma se aprobó la ley del YETU, ¿no? El YETU era un impuesto que iba de la mano del ISR, lo complementaba, se decía que era un impuesto complementario, y cuando se pagaba un poco ISR era probable que hubiera que pagar un poco de YETU adicional, ¿no? Y para determinar la base del YETU, precisamente no era deducible este tema de las prestaciones exentas, ¿no? Entonces, cuando se abroga la ley del YETU, pues para evitar que se caiga la recaudación, lo que dicen es ahora que no sean deducibles para efectos del ISR en una proporción, ¿no? ¿Qué proporción? Pues seleccionan unas proporciones que lo que hacen es dar un ISR a cargo derivado de la no deducibilidad, que sería igual al YETU, ¿no? A la tasa del YETU, que era el 17.5, ¿no? Entonces esa es la problemática, ¿no? En gran parte del costo de fabricación de muchas empresas, entiéndase un call center, entiéndase la industria maquiladora, es mano de obra, ¿no? Y un buen porcentaje de lo que se paga la mano de obra es la previsión social, ¿no? Entonces, bueno, esa es la problemática, y el tema que pelea el sector patronal es, bueno, que se reduzca la previsión social, es un gasto necesario, ¿no? Yo creo que es el tema, ¿no? Bueno, pues es que sí es un efecto impresionante en las compañías este tema de la no deducibilidad. No obstante que se pueden hacer muchas cosas por ahí estéticas para no tener el efecto tan impactante. O sea, yo tengo un cliente, por ejemplo, que su tasa efectiva del impuesto sobre la renta está en el 220%, solo por eso, ¿no? O sea, es una locura. Y te insisto, o sea, hay compañías que dicen, bueno, pues yo prefiero cambiarle los conceptos y piramidar el pago del impuesto porque me sale más barato, ¿no? Ir moviendo ahí todo este tema que, bueno, trae un contenido social, político al interior de la compañía importante, ¿no? Y negociaciones con los sindicatos y demás, pero bueno, puedes hacer cierta estética ahí en tu plan de beneficios, pero aún así no puedes minimizar la totalidad del impacto, ¿no? Entonces, pues, todos los organismos empresariales, yo que estoy en la Comisión Fiscal de Canacintra, por ejemplo, es un punto que hemos puesto sobre la mesa cada vez que viene algún representante de las autoridades fiscales aquí con nosotros, ¿no? Y es que toquen este tema de la limitante de reducción de precios. Así es, ¿no? Pues cambiamos, digamos, ya andamos creo que en el tiempo ahí un poquito apretaditos, ¿verdad? Creo que el tema de la previsión ya está claro, ¿no? Dimos el marco de referencia y qué es lo que se ha planteado por el sector empresarial. Vamos a ver si el nuevo gobierno escucha esta petición, ¿no? Y otro tema que se acordó por el presidente electo con 6 gobernadores de los 6 estados que están en la frontera norte, pues es que va a haber una reducción en la tasa de IVA y de ISR, ¿no? Y esto no se justifica porque en Estados Unidos hubo una reducción del ISR. Estados Unidos es de los países que no tiene IVA, ¿no? Tiene otros impuestos que graban las ventas, ¿no? Tiene sales tax, ¿no? Franchise tax, o tiene otro tipo de impuestos, ¿no? Pero no tiene IVA como tal, ¿no? Entonces, en la frontera pues es muy fácil que cruce la gente a hacer compras de uno u otro lado, ¿no? Ahorita precisamente vengo de una empresa que está en Matamoros y me decían que se hospedan en Brownsville cuando van para allá con el tema de seguridad. O sea, eso demuestra como que es muy fácil moverte de un lado para otro, ¿no? Y entonces dice el presidente electo, promete que va a haber una reducción en tasas que beneficia a 44 municipios de la zona fronteriza, ¿no? O sea, ustedes saben el desplazamiento de economías
que puede generar esto. O sea, imagínense, a ver, ¿cuántos de ustedes cambiaron sus placas a Tlaxcala, ¿no? O la fotomulta y demás, ¿no? O cuántos coches de placas de Morelos ven por el tema de las tenencias, ¿no? En el DF. Cuando incrementaron la tasa del impuesto sobre nóminas en Puebla, ¿cuánta gente no cambió de residencia para obtener un beneficio que era solamente de un punto porcentual, un punto de tasa, ¿no? En la nómina? Ahora imagínate 10 puntos de tasa en el impuesto corporativo, ¿no? O sea, el profit shifting que vamos a hacer doméstico va a estar impresionante, ¿no? Y si ves ahorita la propuesta, solamente modifican el artículo 1, ¿no? Ahorita lo estábamos viendo de ley del impuesto sobre la renta, dice 30% en región fronteriza, 20% impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces imagínate, si a nivel internacional andamos agregando las operaciones de la compañía y estamos poniendo las funciones de comercialización por allá, los activos por allá, los riesgos por otro lado, y acá tienes 15, acá tienes 20, y al final tu tasa efectiva es mucho más eficiente. Domésticamente, ¿qué te va a limitar, ¿no? Para pasar funciones? A lo mejor tu empresa está constituida aquí, pero pues todo el tema de procurement, todo el tema de comercialización, todo el tema de riesgos y demás, lo pasas a la región fronteriza, ¿no? Independientemente de pasar empresas a esas regiones, tengo entendido que el equipo de transición del López Obrador se reunió con el gabinete actual y nos mostraron las cifras actuales de lo que significaría, si están las condiciones actuales, bajar esas tasas, y se quedaron asombrados, porque el equipo del López Obrador hizo una regla de 3. Y el equipo actual demostró cifras de productividad por empresa, etcétera, del golpe que representarían los ingresos, bajar esas tasas en 2028. Totalmente. Aunque déjame decirte algo, hay una teoría que ellos están manejando al respecto, en donde es una curva económica, en donde que es una tendencia mundial la disminución de los impuestos de las tasas corporativas, ¿no? Y de ciertas contribuciones. Porque esta gráfica lo que te muestra es que entre más bajo el impuesto, es más alta la población que está dispuesta a pagar, ¿no? Entonces a eso lo están apostando, ¿sí? Pero al final vamos a ver cómo se podría implementar, porque número uno es solamente la región fronteriza norte. ¿Y por qué la sur no? Eso es inequitativo totalmente, ¿no? Por una parte. Y luego por otra parte, o sea, tocar el IVA no tiene que ver con la tasa, tocar el IVA tiene que ver con los productos y servicios que están grabados o no están grabados. Solamente recaudamos el 40% de los productos y servicios de IVA que pudiéramos estar grabando en México. Y de ese 40% se dice que el 40%, el 60% de cada peso se va, ¿no? Por el tema del factoring. Es un tema, ¿no? Y además yo creo que el diablo está en los detalles. O sea, ¿quién impide que las empresas donde ustedes prestan sus servicios o colaboran, por ejemplo, establezcan una sucursal en la región fronteriza y desde esa sucursal hagan muchas operaciones y generen mucha utilidad, ¿no? ¿Quién dice que Cresto o Iguay no podrán poner ahí una oficina y decir pues que se factura desde ahí una serie de servicios? O sea, creo que para que funcionara esto tendría que haber también un control de las mercancías que se fabrican dentro de esos municipios. Un poco como pasa con las zonas económicas especiales. Si ven ustedes los decretos donde se crean las zonas económicas, ahí se establece un régimen aduanero especial para la zona, donde los productos que entran en la zona pues se tienen que ingresar a través de un documento de entrada a la zona, lo equivalente a un documento como de importación, pero digamos interno, ¿no? Y cuando salen los bienes de la zona, lo mismo, tiene que haber un control aduanero, ¿no? Entonces, si no hubiera esto, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que una empresa que esté en la región fronteriza no empiece a facturar productos que se fabricaron en Puebla y la empresa que está en la región fronteriza, pues diga que se fabricaron ahí, ella los venda, ella registra la utilidad y solamente pague una tasa del 20, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el tema de los detalles pues va a ser algo que habrá que esperar, ¿no? Ya tenemos poco tiempo, bueno, digamos, el último tema que va a ser una tendencia también en la tributación es el BEPS. Voy a poner un poco y ya muy rápido porque tenemos que cerrar un marco de referencia, ¿no? Ahí por el año de 2012, hace 6 años ya,
digamos, el grupo de los 20, un grupo que reúne varias naciones poderosas, pues entiende que hay un tema de evasión internacional severo y encarga a una organización internacional que es la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pues que haga un estudio de cómo se pueden combatir esas prácticas perniciosas en materia fiscal internacional, ¿no? Las empresas multinacionales concentran ya un poder económico tremendo y se encuentra que hay una evasión bárbara, ¿no? Incluso aquí en México, por ejemplo, hay pública información de cuál es la tasa, el impuesto que paga la industria, por ejemplo, automotriz con relación a sus ventas, y andan ahí sobre el 1%, el 2%, ¿no? Cuando yo fui a la exposición que hizo un funcionario fiscal de esto, es una empresa japonesa, paga el 1% de sus ventas, todo el mundo supo cuál era, obviamente, ¿no? ¿Cuántas empresas automotriz japonesas hay, no? Entonces, este tema de la evasión multinacional, digamos, la OCDE toma cartas en el asunto y hace un plan que se llama BEPS, ¿no? Ahí se llama Base Erosion for Profit Shifting, ¿no? Migra utilidades de países donde las tasas fiscales, tasas de ISR son caras, a países donde son muy baratas, ¿no? Y te encuentras casos como Amazon, como Starbucks, como Google, que han sido públicos, ¿no? Donde acababan creando, digamos, empresas en Irlanda o en lugares de baja tributación y registraban activos intangibles ahí, después cobraban regalías, aquellas subsidiarias que tenían en países con tasas altas y la tributación final acababa siendo muy baja, ¿no? Entonces, bueno, pues hay 15 acciones que se identifican, ¿no? No las platicaría todas porque tendríamos que estar aquí toda la tarde platicándolas, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes como la acción 1, que es abordar los retos de la economía digital, ¿no? Antes como que se podía separar la economía digital del resto de la economía, ahora ya es difícil saber qué es digital y qué no, porque casi todo es economía ya, o sea, ya se mezcló la economía digital pues, con la economía no digital y ya todo es digital, ¿no? Y es un tema de jurisdicción, porque, a ver, ¿quién tiene derecho a grabar la operación cuando el comprador o el usuario está en México, el warehouse o el producto está en Singapur, el servidor está en la India y la empresa está en Luxemburgo? ¿No? Y los intangibles ahí, ¿dónde se genera la riqueza? Eso es lo que nos han mostrado. Exacto. Y es difícil, ¿no? Por ejemplo, pongan ustedes seguramente han comprado en Amazon y hay Amazon México y a veces compras Amazon Estados Unidos porque no lo hay en Amazon México, ¿no? ¿Dónde se registra la riqueza de Amazon Estados Unidos? Pues en México. Lo que pasa es que antes la forma de grabar a los extranjeros que hacían negocio en México era bajo un concepto que se ha ido quedando obsoleto, que es el establecimiento permanente, ¿no? Tienes un lugar fijo en México donde haces negocios, pues vamos a hacer que paguen impuestos en lugar fijo como si fuera una empresa independiente, aunque no lo sea, ¿no? Y aquí pues ya simplemente Amazon Estados Unidos, por decir una de las miles de empresas que operan, pues te marca vía DHL o Federal Express tu producto, te lo cobra y no se paga un solo peso de impuesto en México, ¿no? Sí, bueno, el tema del establecimiento permanente, que es una de las acciones también de BEPS, es yo creo que uno de los puntos importantes, que además generó todo el tema de la doble no tributación, ¿no? Porque esta iniciativa nace por el hecho de que durante 20 años los tratados para evitar la doble tributación en el mundo funcionaron muy eficientemente para evitar la doble tributación. En el 84 nace el primer tratado entre México y Estados Unidos y ha funcionado muy bien. Sin embargo, las incongruencias que existían entre la redacción del tratado y las leyes domésticas en los diferentes países en muchas operaciones creaban dobles no tributaciones, lo cual algunos fiscalistas, ¿no? Nosotros no, algunos otros los utilizaban para efectivamente tener una base efectiva de impuestos sobre la renta a nivel consolidado de la multinacional mucho más eficiente, ¿sí? Entonces, justamente estas distorsiones que había entre los tratados y las leyes domésticas fue lo que lo crean, ¿no? Y cómo lo están corrigiendo desde el tema de las informadas, este tema de las acciones de BEPS, ¿no? Y el instrumento. Que quizás sería mi último comentario, ¿no? Como habría que modificar los tratados para evitar la doble imposición y corregir todo lo que la OCDE detecta, pues hay en el mundo más de 3.000 tratados, detectó por ahí la OCDE que hay 3.200 o algo así tratados fiscales. Imagínense cuánto tiempo tardarían los países en negociarlos, porque son tratados bilaterales, ¿no? Para poder implementar
todas las medidas BEPS, ¿no? Entonces lo que se hace es, se busca una solución muy rápida, que es crear un nuevo tratado, cuya función es modificar los 3.000 y fracción de tratados que hay. Tiene algunas cláusulas obligatorias este tratado, unas que son optativas. México se adhiere, obviamente, junto con otros alrededor de 100 países a la firma de este tratado, que por cierto ya entró en vigor, ¿no? Ya se dieron las hipótesis del tratado para entrar en vigor, y la verdad es que nos complica un poco el tema de la tributación internacional, porque ahora habrá que verificar el tratamiento de cada operación internacional pues en el tratado bilateral que hay en vigor, en el instrumento multilateral, en la legislación doméstica, en fin, ¿no? Yo creo que se convierte en un tema complicado, ¿no? Este es uno de los ejemplos claros en donde tenemos que traducir lo que López Obrador dijo, porque vamos a cooperar en la eliminación de paraísos fiscales. Estaba hablando de BEPS, ¿no? Porque ya no existen paraísos fiscales, no son regímenes fiscales preferentes, a menos que estuviera hablando de paraíso Tabasco, que no creo tampoco, ¿verdad? Muy bien, entonces no sé si tengas algún otro comentario, los que son los temas, ¿no? Un gusto que nos hayan invitado a estar aquí con ustedes en este foro. Muchísimas gracias.